Ok, buenas tardes. Vamos a empezar ya propiamente con la materia de décimo. Vamos a revisar cómo encontrar una ecuación de una circunferencia. La ecuación de una circunferencia es exactamente lo mismo que la representación algebraica de la circunferencia. Yo puedo tener en una circunferencia una representación gráfica, o sea, puedo tener el dibujito de la circunferencia, eso sería una representación gráfica. También puedo tener una representación algebraica, que es lo mismo que anotar la ecuación de la circunferencia. Toda ecuación de una circunferencia tiene una fórmula. Esa fórmula la voy a determinar o la voy a trabajar usando dos datos muy importantes y que ya hemos estado trabajando: el radio y el centro de la circunferencia. Tomando en cuenta que el centro de la circunferencia siempre va a ser, todos los ejercicios que vamos a trabajar van a ser todos numeritos. ¿Ok? Un par ordenado. Un punto que corresponde a un par ordenado. ¿Ok? En la practiquita era 2,1, menos 2,0, menos 1, menos 2. Puros numeritos. Por eso le estoy anotando X1, Y1. ¿Ok? La fórmula de la ecuación de la circunferencia sería la siguiente. Para poder entender de dónde sale la fórmula, quiero devolverme a un tema que vimos en noveno. En noveno vimos un tema que fue muy importante, que a mucha gente dice que no le fue bien. ¿Alguien recuerda uno de los temas de noveno? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Ok, vamos a ver. Este sería el centro de la circunferencia. Está relacionado con un X y con un Y. Esto que voy a dibujar aquí, ¿qué sería? Esto que estoy dibujando aquí, ¿qué sería? Vamos a ponerlo un poquito más recto. ¿Qué sería eso? En la circunferencia sería un radio, exactamente. Esto sería el radio. ¿Ok? Estos dos puntos yo los puedo relacionar horizontalmente y verticalmente. ¿Me entienden? Este punto tiene un valor en Y, y este punto tiene un valor en Y. ¿Sí me entienden? Este puntito está relacionado con el menos 3 y este puntito está relacionado con el 6. El menos 6. Quiere decir que de este punto a este punto, aquí hay una línea que yo podría trabajar. Y este punto tienen un valor en X. El valor en X de este punto sería el 3. Y el valor en X de este punto sería 7. ¿Lo ven? Quiere decir que esta distancia que está aquí, yo la podría ver reflejada aquí. ¿Qué se me está formando aquí? Un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Y entonces, ¿qué sería el radio? ¿La qué? La hipotenusa. ¿Y qué serían estos de aquí? Catetos. Quiere decir que estos valores de Y y estos valores de X, cada uno de ellos va a representar un cateto. ¿Estamos claros? Repito, de aquí a aquí trabajé con dos valores de Y, de aquí a aquí trabajé con dos valores de X. ¿Cuál era la fórmula de Pitágoras? La fórmula de Pitágoras era cateto a la 2 más cateto a la 2 igual a ¿qué? Hipotenusa a la 2. ¿Está bien? Cateto a la 2 más cateto a la 2 igual a hipotenusa a la 2. Voy a devolverme a lo que estaba explicando de la fórmula para que ustedes entiendan de dónde salió la fórmula. ¿Estamos claros? Vean lo siguiente. Vean lo siguiente. ¿De dónde va a salir la fórmula? La fórmula va a salir del teorema de Pitágoras.
Un cateto son los valores de ¿qué? ¿Qué eran estos valores? X. Y otro cateto son valores Y. La fórmula va a tener lo siguiente. Ojo. Cateto a la 2 más cateto a la 2 igual hipotenusa a la 2. ¿Quién es la hipotenusa? El radio. ¿Qué es lo que está apareciendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Radio al cuadrado. Nosotros vimos radio al cuadrado. Un montón, ¿verdad? Si el radio vale 5, ¿cuánto va a valer eso? 25. Si el radio vale 6, ¿cuánto va a valer eso? Entonces en la fórmula usted siempre me va a poner el cuadrado perfecto. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, ¿qué voy a colocar en estos paréntesis? Voy a colocar, por un lado voy a colocar la X y por otro lado voy a colocar la Y. Es una representación algebraica. Eso significa que va a tener letras, números. Pero no solo va a tener números aquí, sino que aquí también va a ir acompañado de un número. ¿De dónde va a salir este número? ¿De dónde va a salir este número? Del centro de la circunferencia. Voy a borrar esto para que no se vean enredos aquí. Voy a anotar la fórmula y con esto quiero que pongan mucha atención, muchísima atención. Ojo con esto. La fórmula, repito, cateto a la 2, cateto a la 2, igual hipotenusa a la 2. ¿Está bien? Cada vez que usted va a aplicar la ecuación de la circunferencia, ocupa colocar paréntesis a la 2, paréntesis a la 2 y el radio a la 2. ¿Está claro? ¿Quién va dentro de los paréntesis? En un paréntesis va la X y en el otro paréntesis va la Y. Pero además en la fórmula aparece un menos. Cada vez que yo trabajo un menos en una fórmula, pongan mucha atención a esto, por favor, porque esto es importantísimo para que a ustedes no se les complique a la hora de encontrar la ecuación de la circunferencia. Cada vez que aparece un menos en una fórmula, porque todo esto es una fórmula, el menos representa no una resta, no una suma, sino representa un cambio de signo. Cada vez que usted le pone un menos a un número, el número va a cambiar el signo. Si yo tengo un 2 y le pongo, este 2 está positivo, si le pongo un menos, dejó de ser positivo y ahora se convierte en negativo. Si el número está negativo y yo le coloco un menos, voy a tener doble menos y entonces esto se va a convertir en ¿qué? En algo positivo. ¿Está claro? Entonces, si en la fórmula me aparece un menos, no significa que aquí siempre va un menos. No significa eso. ¿Qué significa? Que tengo que hacer ¿qué? Un cambio de signo. Que si este número es positivo, ¿cómo lo voy a colocar aquí? Negativo. Que si este número es negativo, ¿cómo lo voy a colocar aquí? Positivo. ¿Estamos claros? Sí. Voy de nuevo. ¿Entendieron que en la fórmula lo del paréntesis a la 2 más paréntesis a la 2, radio al cuadrado? Ok. Lleva una X y lleva una Y. Esta X y esta Y no cambian, quedan como letras. ¿Estamos claros? Además hay que agregar un menos, pero ese menos lo que va a representar es un cambio de signo. Que el centro, que siempre van a ser numeritos, ese centro, si aquí hay un 3, yo a la hora de colocarlo en la fórmula ya no voy a colocar 3, sino voy a colocar menos 3, porque cambié el signo. Si aquí hay un menos 4, ya no voy a colocar menos 4, sino que voy a colocar más 4, porque estoy aplicando un cambio de signo. ¿Está claro? Pero hay que tener claro que aquí va X1 y hay que tener claro que aquí va
Y1. Esta sería la fórmula de la ecuación de la circunferencia. Voy a darles un ejemplito para que ustedes vean cómo funciona esto. Vamos a